tema sin duda atraerá muchos comentarios y es hasta dónde llega la intimidad de un funcionario o un servidor. ¿Será que los funcionarios o los servidores no tienen intimidad? ¿O si la tienen, esta se ve restringida? ¿Será que todo lo que hace un funcionario o un servidor es de interés público? ¿Por qué es tan importante que todo el mundo conozca o sepa cosas íntimas de un funcionario o un servidor? ¿Será que todos los funcionarios o servidores son personajes públicos y eso automáticamente vuelve de interés público y relevante para todo el mundo que se conozca lo que ese funcionario hace? Ese precisamente es uno de los temas que trataremos. Y otra pregunta que cabe hacerse ¿es lo mismo la intimidad de un funcionario que ha sido elegido popularmente versus la intimidad de un funcionario que simplemente ha sido nominado o designado para ocupar un cargo? Bien, sin duda las redes sociales traen todas estas preguntas a colación. Y es que hoy en día cualquiera cuenta con un teléfono celular y cualquiera puede, como dirían vulgarmente, encontrar o coger mal parado, entre comillas, a un funcionario o un servidor. Y luego hacer público eso. Una fotografía o una imagen o un video donde este funcionario, por ejemplo, sale caminando con alguien cogido de la mano que no es su pareja o su esposo. O lo encuentra en una situación en donde, por ejemplo, está departiendo de manera eh, demasiado celebrativa, por utilizar una expresión, en una borrachera, en un restaurante público, eh, durante su jornada de trabajo, y está, por ejemplo, simplemente con unos amigos y eso hace parte de su intimidad, pero no está en ejercicio de sus funciones. Pues bien, eso es también parte de lo que queremos hoy en día tratar. Lo primero que quiero que abordemos es la distinción entre la protección del buen nombre y la intimidad. Sí, ¿por qué? Porque muchas personas suelen pensar que son exactamente lo mismo y no lo son. Cuando hablamos de la protección del buen nombre versus la libertad de expresión, lo que entra en tensión, porque estos derechos y ningún derecho fundamental, hago esta salvedad de un principio, entra en conflicto con otros, simplemente entran en tensión, es que la información que se está divulgando es falsa. Quiere decir que si yo divulgo algo de un funcionario que él considera que lesiona su buen nombre u honra, es porque ese funcionario considera que eso es falso. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Que así usted lo haga no solamente respecto de un funcionario, sino también de un particular. Ese particular o ese funcionario tendrían acciones legales contra usted. ¿Cuáles? Las acciones de tutela, particularmente esta para que se rectifique la información, es decir, se desmienta entre comillas eso. Segundo, que se baje esa información y tercero, que no se vuelva a repetir esa información. A pesar de que todos sabemos que en las redes lo que se publica en las redes se queda en las redes. Ahora, cuando hablamos de la intimidad estamos frente a información que es cierta. Noten la diferencia. Libertad de expresión versus buen nombre, información falsa. Libertad de expresión versus intimidad, información cierta. Y esto es de gran importancia porque el efecto jurídico es diferente. Si lo que estoy divulgando es cierto, pues obviamente no puedo corregir o rectificar algo que es cierto. ¿Mm? Usted no puede rectificar un video, usted no puede desmentir un video, pues, salvo que lo haya manipulado, indudablemente, pero este no es el caso. Entonces, esta distinción es lo primero que quiero que nuestros espectadores tengan claro. Ahora bien, cuando se resuelven los casos en donde una persona ha divulgado cosas o aspectos íntimos de la vida de un funcionario, hay cuatro criterios que se han utilizado, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar qué es relevante públicamente. Y dice la Corte, lo primero es que hay que ver si lo que se está divulgando en relación con ese funcionario tiene relación con las funciones públicas. ¿Lo tiene o no lo tiene? Lo segundo es el incumplimiento de deberes legales, es decir, eso que está haciendo el funcionario que yo estoy divulgando constituye la comisión, por ejemplo, de un delito, la violación de un deber legal. Volviendo a nuestro ejemplo, ese funcionario está usando un vehículo de uso oficial, pero no lo está haciendo para temas relativos al cumplimiento de sus funciones, sino para un tema diferente, es decir, un peculado por disposición diferente, por vía de ejemplo. Eso que está haciendo ese funcionario además mina o de alguna manera
reduce la confianza pública que tienen las personas en relación con ese funcionario, y lo que además yo estoy divulgando de alguna manera puede llevar a concluir que de pronto ese funcionario no es tan competente o no tiene las capacidades para ejercer un cargo específico. Pues todo esto precisamente se resuelve y se conoce más a través de los casos, que es lo que quiero comentar algunos de ellos porque me parecen interesantes o relevantes para lo que estamos hablando. Quiero referirme al caso del juez Calvo en Chile. El juez Calvo en Chile es un evento en el cual unos periodistas se metieron a la oficina de este funcionario. Era un funcionario que tenía a su cargo la investigación de delitos contra menores, y lo grabaron y lo filmaron sin que él supiera que lo estaban filmando. Pero adicionalmente a eso, después lo siguieron y lo vieron entrando a un bar, a un salón de masajes, perdón, gay. Y eso obviamente lo publicaron en un medio de comunicación. El juez Calvo obviamente de inmediato inicia las acciones legales, y lo que entra a resolver allí la corte son varias cosas, la corte chilena. Uno es eso que estaba haciendo el juez Calvo, que era en sus horas libres, no eran sus horas de trabajo, que era ir a un bar gay, ¿tenía o guardaba relación con sus funciones? No, no guardaba relación con sus funciones. ¿Era ilícito que este juez acudiera a un bar gay? No, no estaba cometiendo ningún delito. Y además se cuestionaba que dentro de la filmación no se veía que él estuviera ni abordando menores, ni interactuando con menores o cosas de este estilo. Pero no deja uno de preguntarse si eso no minaba la confianza pública que tenían las personas para que un juez visitara este tipo de sitios. Y si eso no minaba sus competencias, sus capacidades para mirar objetivamente los delitos o algunas cosas de las que investigaba. Lo cierto es que este caso llama la atención porque es algo que hace un funcionario que tiene que ver con su intimidad, que no es un delito, pero que de alguna manera deja o dejó en todas las personas un tufillo que le costó a este juez muchos dolores de cabeza y obviamente una gran vergüenza pública que llevó incluso a que incluso él y su familia iniciaran acciones contra estos medios de comunicación, que terminaron además en primera instancia siendo condenados precisamente por esa intromisión a la intimidad. El otro caso es el caso de la doctora Cordero, también en Chile. En Chile algunos periodistas descubrieron que habían unas personas que se dedicaban a dar o otorgar licencias de incapacidad sin que realmente estuvieran enfermas o de algún modo incapacitadas para acudir a sus sitios de trabajo. Y obviamente era una especie de tráfico de incapacidades médicas. A esta doctora entran unos periodistas, la filman sin su consentimiento y obviamente queda en evidencia lo que hacía. Ella inicia pues obviamente las acciones, principalmente el argumento sobre la base de, miren lo curioso, no negar efectivamente el hecho porque el hecho estaba grabado, sino el haber sido filmada sin su consentimiento. Y es que la imagen y la voz de una persona hacen parte de su intimidad. Eso por traer a colación algunos casos que son muy curiosos. Y lo que entra a la Corte también a cuestionar en Chile contra los medios es que utilicen este tipo de maniobras, como las cámaras ocultas, para exponer situaciones. Sin embargo, al ser de interés público, en la mayoría de los casos los medios no terminarán siendo condenados si efectivamente se comprueba que hay una relación con la función pública, que en este caso, como el de la doctora Cordero, se cuestionaba mucho si estaba infringiendo sus obligaciones y si estaba cometiendo o no un delito, independientemente de que se estuviera filmando su imagen y su voz. Otro caso que es muy interesante es el caso de Fontevecchia versus Argentina. Este caso se refiere a un director de una publicación y a un editor, la revista Noticias, que en el año 95 sacaron una publicación relativa a que el presidente Menem de Argentina, que en esa época era presidente, tenía un hijo extramatrimonial, un hijo natural, como suele decirse. Pero adicionalmente en las publicaciones se decía que el presidente había estado dando ciertos regalos o dádivas a la esposa de un diputado que era la madre de ese hijo y que adicionalmente estaba dando o concediendo contratos al esposo de esta señora, que era la madre de su hijo. Obviamente eso ponía en tela de juicio si se estaban utilizando recursos públicos para beneficiar o había habido incluso un tráfico de influencias por parte del presidente en relación con otorgar ese tipo de contratos a esa persona.
Y eso obviamente llevó a que la Corte se refiriera al caso. En primera instancia, pues obviamente el editor y el director de la publicación fueron condenados al pago de una indemnización. Estos acuden ante la Corte Interamericana, pero la Corte entra a dilucidar estos aspectos que son de suma importancia. Lo primero es decir si lo que se estaba divulgando era ya de dominio público o no, es decir, si ya había trascendido el entorno de intimidad del funcionario. Y la conclusión es que sí, porque para esa época ya habían varios medios que habían estado hablando y tocando el tema. Lo segundo que vio la Corte, que fue muy interesante allí, es si efectivamente eso tenía o no que ver con las funciones que desempeñaba el presidente Menem en su momento. Y llega a la conclusión de que sí, en la medida en que se estaba denunciando que probablemente allí habían algunos dádivas o beneficios que se estaban dando al esposo de esa diputada, que era la madre del niño, e incluso a ella y al menor, o a la persona, al hijo natural. Y en tal sentido considero que no había habido una intromisión a la intimidad y por eso la condena a la nación argentina. Lo interesante también de este caso es que nos sirve como colorario al tema de empezar a estudiar y abordar estos casos que son tan interesantes en relación con el ejercicio de la función pública y la intimidad. En Colombia ha habido casos, pero me referiré a ellos en otro tipo de escenarios. Mi nombre es Felipe Sánchez, gracias por acompañarme y como lo digo siempre, donde hay dos abogados hay tres opiniones y eso es la ventaja de poder utilizar la libertad de expresión para comentar todas esas situaciones. Soy abogado y comunicador por convicción. Hasta una próxima opinión. Gracias.